El buen éxito en la predicación. Algo muy importante a tener en cuenta es que el buen éxito en la predicación depende de varios elementos. Y paso a mencionar varios de ellos. Son como unas frases muy importantes que nos van a llevar a nosotros a tener en cuenta todo este asunto, todo este detalle. Por otro lado, yo quisiera dentro de un momento compartirles a ustedes también una frase muy interesante que escuché y que leí y creo que es muy acorde, muy apropiada para este tiempo. Los predicadores impotentes, dice, imparten impotencia a sus oyentes. Los predicadores infieles imparten infidelidad a sus oyentes. Los predicadores temerosos transmiten temor a sus oyentes. Los predicadores ignorantes imparten ignorancia a sus oyentes. Los predicadores ungidos imparten unción a sus oyentes. Los predicadores de fe imparten fe a sus oyentes. Los predicadores, y allí punto suspensivo, se puede decir mucho de eso, porque él termina esa gran reflexión diciendo: no puedes impartir lo que no posees, solo puedes impartir lo que tienes. Acuérdate de aquella palabra que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Y no solo eso, recuerde al apóstol Pedro, cuando en aquella puerta de la hermosa, en aquel templo, a ese hombre que estaba allí, una de las cosas que le dicen, Pedro y Juan, le dicen: de lo que tengo te doy. No tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo te doy. Así que todo predicador debe tener en cuenta estos asuntos tan relevantes a tener en cuenta. Todo predicador debe darse cuenta de una manera muy clara que no puede impartir lo que no tiene. Si tú tienes palabra de Dios, eso es lo que vas a impartir, pero también puedes impartir lo negativo, puedes transmitir lo que es negativo. Por esa razón es tan importante que hoy analicemos el mensaje, el buen éxito en la predicación, el buen éxito en la predicación. Quiero decirle que hay algunos elementos importantes que voy a enumerar, por lo menos unos 7 u 8 puntos acerca del buen éxito en la predicación. Es decir, ¿qué puede asegurar que un predicador tenga buen éxito en la predicación? ¿Qué es lo que puede hacer que un predicador pueda ser exitoso? No en el sentido de un éxito personal, sino en el sentido de que sea efectivo para lo que Dios lo ha puesto, es decir, que pueda lograr un resultado con la predicación que bendiga a alguien, que transforme a alguien, que pueda producir efectos. Bueno, el buen éxito en la predicación depende de varios elementos, de varios. Entre esos elementos, el primero que el predicador debe tener en cuenta es que el predicador debe tener conocimiento amplio y profundo de la palabra de Dios, debe conocerla y saber aplicarla a la vida diaria. Por supuesto, nadie puede hablar bien de aquello que no sabe. Dijo un pensador, creo que fue este filósofo llamado Sócrates, que en una ocasión dijo eso: solamente alguien puede hablar bien de aquello que sabe. Y por esa razón, el primer elemento fundamental que el predicador debe tener en cuenta es un amplio conocimiento de las Sagradas Escrituras. Si hay un libro sagrado y si hay un libro de texto que el predicador debe conocer, es la Biblia, es la palabra de Dios. Hablando de la Biblia, nosotros hablemos que es un libro sumamente profundo, y como estoy hablando a predicadores y con gente que aspira a aprender más sobre esto, sabemos que hay quienes han estudiado una carrera completa de teología, hay gente que ha profundizado en diferentes materias, hay gente que lleva 30 y 40 años estudiando la Biblia. Hay predicadores veteranos de más de 30, de 40 años predicando la palabra del Señor
algunos hasta 3 veces o 2 veces al día durante todos los días de la semana. Y obviamente que cuando uno lee más la palabra, estudia más la palabra y tiene un abanico amplio de mensajes, de temáticas, uno conoce más de la palabra de Dios. Pero uno termina dándose cuenta que cuanto más profundiza, cuanto más aprende de la palabra, siempre hay algo más. Es decir, nunca se ha llegado a un límite, nunca se llegará realmente. Estamos hablando no de cualquier libro, no de cualquier palabra. A los que son amantes lectores, asiduos lectores, saben bien que uno compra un libro y luego compra otro libro y obtiene mucho material. Y hay momentos donde hay libros tan interesantes que uno los lee desde el comienzo hasta el final, pero llega un momento donde uno toma ese hermoso libro y lo mete en su biblioteca o en su lugar de guardar libros y dice, terminé de leer este libro. No se puede hacer lo mismo con la Biblia. Hay gente que nos hemos propuesto leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero cuando uno termina y vuelve a comenzar, o alguien más lee, o alguien más predica, uno dice, pero eso yo no lo había leído. ¿Por qué? No solo por la amplitud, porque obviamente es un libro bastante amplio, en realidad son 66 libros en uno. No obstante, es porque hay algo más, y es que es un libro sobrenatural. Es un libro inspirado en la mente de Dios. Y el primer elemento fundamental que el predicador debe tener en cuenta es ese. Hay gente que piensa y malinterpreta algún pasaje del Nuevo Testamento que dice que no debemos necesariamente pensar o preparar lo que vamos a decir, sino que en el momento el Espíritu nos va a dar. Pero tomando eso como principio, quiero decirte que tú como predicador, como estudiante, debes saber que no te puede pasar lo que hacen algunos adolescentes o algunos jóvenes estudiantes que se acercan hacia donde uno como predicador o pastor y le dicen, por ejemplo, pastor, ayúdeme a orar, mañana tengo examen, mañana tengo parcial, mañana tengo una evaluación. Y uno le dice, ¿pero estudiaste? Y ellos dicen, no, no estudié. Entonces, obviamente, hay momentos donde se requiere eso, no solamente oración, también se requiere estudio. Lo mismo sucede con este asunto de la palabra de Dios. Hay gente que dice, bueno, el Espíritu Santo me va a dar, el Espíritu Santo me va a recordar, pero para que eso suceda, tú tienes que haber estudiado. El Espíritu Santo te recordará lo que tú ya has estudiado. Y yo sé que están escuchando esto predicadores y predicadoras, que cuando uno a veces prepara un mensaje, pero uno ha estudiado, uno hace un bosquejo, uno traza todo lo que hemos venido enseñando, pero en algún momento de la predicación empiezas tú a sentir cómo todo viene a tu mente, es decir, ni siquiera lo habías preparado, pero viene palabra, viene historias, viene principios de la palabra de Dios, porque los habías estudiado, pero el Espíritu Santo te los recuerda. Y eso es digamos, un elemento fundamental para que haya buen éxito en la predicación. Así que te animo. Sigue estudiando la palabra de Dios, escucha mensajes, lee diferentes versiones de la Biblia, consulta, pregunta, indaga, averigua, profundiza, escudriña en estas sagradas escrituras y por supuesto tú vas a tener no solamente mucho que hablar, porque un punto importante que el predicador debe tener en cuenta es que la predicación no se trata de tengo algo que hablar, sino tengo algo para hablar de parte de Dios, porque puede que el predicador sea muy buen comunicador y tenga mucho léxico, mucha fluidez, mucha palabra, pero cuando se requiere hablar de la Biblia, de la palabra de Dios, se requiere mucho más que eso, se requiere el conocimiento de la misma palabra de Dios y es menester que no solamente hablemos palabras, sino que hablemos la palabra de Dios. Punto número 1, el predicador debe tener un conocimiento amplio de la palabra. Pero ¿cómo puede tenerlo si le da pereza leer? ¿Cómo puede tenerlo si es perezoso para estudiar? Si no es diligente para profundizar en las Escrituras. Se requiere indagar. Hay gente que le pregunta a algunos predicadores, alguna vez me lo han preguntado y se lo preguntan a algunos que les gusta estudiar y le dicen, pero ¿usted cómo hace para saber tantas cosas de la Biblia? Y uno le responde algo tan sencillo como leyendo.
estudiando. No, no hay otra opción. Hay que leer, hay que estudiar, hay que indagar, hay que profundizar. Mientras que muchos pierden el tiempo, hay quienes aprovechan bien el tiempo. Y una de las mejores maneras de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, es profundizando en la palabra del Todopoderoso Dios. Ahora, en segundo lugar, otro de los detalles importantes que el predicador debe tener, un elemento importante para tener un éxito en la predicación, es que el predicador debe estudiar la naturaleza humana. El predicador debe estudiar la naturaleza humana, puesto que si nos estudiamos a nosotros mismos, conduciremos a otros de la mejor manera al bien. Obviamente, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero cuando el predicador, por supuesto, la predicación no es hacia arriba, no es hacia los seres angelicales, es hacia seres humanos de carne y hueso. Acuérdese de Noé, pregonero de justicia, un predicador. Él no le predicó a los ángeles, él le predicó a seres humanos que tenían un espíritu, tenían un alma, tenían un cuerpo. Y por supuesto que la predicación, al ser dirigida a humanos, una de las cosas que el predicador debe tener en cuenta es estudiar la naturaleza humana. Más que solamente saber algo acerca de que el ser humano es pecador, también debe conocer la psiquis humana, la naturaleza humana, la conducta humana, y también debe tener en cuenta a quién le va a predicar. Porque por supuesto, no es la misma manera de predicarle a unos niños que predicarle a unos teólogos, o predicarle a unos pastores, que predicarle a una persona que apenas está conociendo por primera vez la Biblia y que no sabe ni siquiera dónde quedan ciertos libros de la Biblia. No es lo mismo predicarle a una iglesia entendida que a alguien que apenas es un neófito, alguien nuevo en las Escrituras. Es decir, el predicador debe conocer eso, debe conocer la naturaleza humana, debe ser un amplio estudiante de la palabra de Dios, y a través de la palabra de Dios también tendrá la gran ventaja de poder conocer la naturaleza humana. Todos sabemos, por ejemplo, que en la Biblia hay principios muy definidos, como en el de Génesis capítulo 6, cómo el ser humano desde su juventud tiene una tendencia hacia el mal. Así que hay mucha escritura, incluso el simple hecho de leer la Biblia te va a llevar a ti a conocer la naturaleza humana. Es fundamental, fundamental eso. Por otro lado, otro elemento importantísimo, el tercero, que el predicador debe tener en cuenta para poder tener un éxito en la predicación, es que el predicador debe tener interés verdadero de ser de bendición para el pueblo que está sirviendo. Es decir, un buen predicador no es otra cosa que un sirviente, es alguien que está trayendo un servicio, es el que sirve a la mesa. Escuche bien, esto es interesante porque realmente el predicador es una de las comparaciones, una comparación muy importante de lo que es un predicador, es que el predicador cuando está en cualquier lugar, ya sea en el grupo celular, en el grupo de amistad, ya sea en el altar familiar, ya sea en la casa, en la congregación, en la calle, ya sea en un gran evento o en la iglesia local, un predicador de alguna manera cuando llega el momento de la predicación es como quien sirve a la mesa. Realmente es como el que prepara y al mismo tiempo el que sirve a la mesa. Así que el predicador debe preparar, pero también tiene que tener en cuenta ese deseo de ser alguien que sirve al pueblo, sirve a la congregación, y ese predicador debe tener interés verdadero en ser de bendición para el pueblo. Más que solamente ir con pretensiones de impactar, algunos quieren impactar con conocimiento, algunos simplemente quieren ser reconocidos, hacer su propio monumento, como lo hizo Saúl. Acuérdese que él se hizo su propio monumento, y hay gente que quiere tener como eso, como una estatua en el sentido de, digamos, figurado de que sea un reconocido. Pero cuando el predicador tiene el deseo sincero y verdadero de simplemente ser de bendición,
no está tan interesado en el reconocimiento, no está interesado en el aplauso, no está interesado en que se le tenga en cuenta, simplemente está interesado en bendecir. Quiere ser un canal de bendición, canal de bendición. Otro cuarto elemento que el predicador debe tener en cuenta, y quiero leer una escritura para este punto importante, es que para que el predicador, y esto es muy importante, sea alguien que tenga éxito en la predicación, el predicador debe ser bondadoso y cortés con todas las personas. Bondadoso y cortés con todas las personas, es decir, debe ser alguien amable, debe ser alguien afable, debe ser alguien apacible, debe ser alguien social, debe ser alguien cordial. Efesios, por favor, busquen ahí, si alguien puede compartir Efesios capítulo 4, el versículo 32. Yo lo voy a leer, Efesios 4:32 en la Biblia de las Américas. El texto sagrado de Efesios 4:32 dice: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Aleluya. En otras palabras, el predicador, cuando hablamos de esto, ya hemos hablado del predicador integral, del predicador contextual, de elementos importantes para una predicación efectiva y algunos detalles muy relevantes, pero en este punto, cuando hablamos de que un predicador tenga buen éxito o el buen éxito en la predicación, estamos hablando de algo más que solamente tener la capacidad oratoria o la capacidad retórica o la capacidad de escribir un buen bosquejo, de trazar un buen sermón. Es decir, es mucho más que eso, porque se ha dado el caso en muchas ocasiones, lamentable, de personas que son muy buenos predicando, pero son arrogantes, son orgullosos, son secos, son indiferentes con las personas, no son sociables, es decir, de alguna manera se vuelven como gente de un púlpito detrás de un micrófono, al cual la gente lo mira como alguien lejano que está allá en la altura, en la plataforma, detrás de un púlpito, detrás de un atril, en un lugar bonito, y pare de contar, es alguien prácticamente que tiene como una barrera con la gente. Y todo predicador que quiera tener éxito debe aprender a hacer lo que dice la Biblia en Efesios 4:32. Debe ser amable, misericordioso. Y el predicador debe ser así, bondadoso, cortés, saludable con todas las personas. Esto habla de no hacer acepción de personas. Esta introducción a este segundo segmento dentro de la serie es fundamental. ¿Por qué? Porque puede que tú seas un gran predicador o un excelente predicador. Ya hemos dicho que en realidad no existen grandes predicadores, sino buenos predicadores. Yo diría que el único grande en todo el sentido de la palabra es el Señor Jesucristo. No obstante, una de las cosas que afea al predicador en el sentido práctico es que sea muy bueno hablando en público, pero sea el más apático, sea el más descortés, el poco sociable, el poco amable de la congregación o del lugar. Alguna vez yo estuve en cierto lugar y conocí un concepto de alguien que me llamó la atención. En ese evento habían varios predicadores y entre esos varios predicadores todos muy buenos, todos extraordinarios, todos excelentes, unos mejores que otros, y era un asunto maravilloso. Pero alguien se acerca y me hace un comentario y me dice: pastor, ¿cómo le parece que todo estuvo muy bueno, pero la gente, los amigos en especial, dijeron que de todos aquellos que habían ido a predicar había alguien que les llamaba la atención? Y yo le digo: sí, ¿y en qué les llamaba la atención? Decía: sencillamente porque de todos los que vinieron, el único saludable, el único amable era X predicador, X personaje.
Yo dije, ¿en serio? O sea, imagínese hasta dónde usted llega a tener buen éxito en la predicación, porque el buen predicador es antes, durante y después de la predicación. Y era sencillamente alguien que decidió marcar la diferencia. Mientras que los demás se reunían entre predicadores, hablaban con predicadores y eran como el grupo élite de predicadores, él se metía con el pueblo, él bajaba, él descendía, él saludaba a los demás. Y todo buen maestro, todo buen pastor, todo buen predicador, todo personaje que le gusta, que entiende que es mucho más que solo predicar, ese alguien va a dejar un gran testimonio. Los amigos decían, es alguien diferente, es alguien sencillo, es alguien amable, es alguien al que se le puede acercar, es alguien con quien se puede hablar, es alguien amable. Así que, mis amados, predicador que quiere tener buen éxito en la predicación, aprenda a saludar, aprenda a ser amable. Hay algunos predicadores que hemos aprendido de otros y tenemos el buen hábito de salir a la puerta después de la predicación y saludar a las personas. Saludar, porque la idea es, primero, obedecer lo que la Biblia dice. Sed más bien amables unos con otros. Es fundamental. Este elemento es fundamental para que el predicador pueda ser mucho más que solo un hombre que predica bien o una mujer que tiene buen impacto en el púlpito, pero cuando termina la predicación, el durante es muy bueno, pero el después de la predicación es totalmente chocante, totalmente pedante, totalmente cortante. Así que es muy importante eso. Un quinto punto aquí que el predicador debe tener en cuenta es que el predicador debe saber, y esto lo voy a decir de esta manera, voy a ampliarlo porque este punto, si se lo deja allí, con un punto allí, solo con la frase inicial, podría traer de alguna manera, cierta confusión. Y es que el predicador, para que tenga un buen éxito en la predicación, debe saber terminar antes de cansar al auditorio. Es decir, tiene que tener la capacidad de saber cuándo debe terminar. Ahora, aquí viene entonces la aclaración, aunque depende de las circunstancias y del ambiente. Es decir, hay momentos, por ejemplo, voy a leerle la palabra del Señor en Hechos capítulo 20, versículo 7, y se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, versión palabra de Dios para todos. Hechos capítulo 20, versículo 7. Mire lo que dice. Aquí está hablando de la última visita de Pablo a Troas. Ahí el texto sagrado dice, el domingo nos reunimos todos para comer la cena del Señor. Pablo tenía pensado irse al día siguiente, así que él tomó la palabra y les habló hasta la medianoche. La versión Reina Valera dice que él alargó el discurso hasta la medianoche. Es decir, Pablo era alguien que disertaba, dice, largamente. Era un predicador que predicaba largo, pero obviamente, como dice el mismo texto acá, era dependiendo de las circunstancias. Él debía viajar al día siguiente y en su trabajo apostólico él quería dejar una semilla, así que alargó el discurso. Pero que eso no sea necesariamente el pan de cada día, a menos que las circunstancias lo ameriten. Eso es bien importante. Cuando hay Espíritu Santo, cuando hay un derramamiento de unción, cuando la gente está hablando en lenguas, cuando el Espíritu Santo se manifiesta y la gente empieza a quebrantarse y adorar, obviamente que hay momentos donde el predicador tenía pensado dar 2 puntos, pero a veces en un punto ya la presencia de Dios desciende y la gente empieza a hablar en lenguas y la gente empieza a adorar y se extiende más el tiempo, porque es digámoslo así, debe ser algo normal en la congregación, el mover de Dios, pero hay momentos excepcionales. No obstante, sí debe haber orden, por supuesto, debe haber un punto donde el predicador sepa en qué momento debe terminar antes de cansar al auditorio. Eso es muy importante. Ahora, por otro lado, en el sexto punto de algunos elementos importantes que el predicador debe tener en cuenta para poder tener una predicación exitosa, es que el predicador debe recordar que es mejor. Este punto también merece una buena aclaración, una buena explicación. Escuche bien.
El predicador debe recordar que es mejor agradar que ofender. Repito eso. El predicador debe recordar que es mejor agradar que ofender. Más fácil es atraer con miel que con vinagre. Pero no es bueno procurar agradar solo para tener el favor del pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el predicador debe ser alguien muy cuidadoso en sus palabras. Debe ser alguien que cuide la terminología que usa, los términos, las palabras que usa. Por ejemplo, hay ciertas palabras que en su región, por ejemplo aquí en Colombia hay mucha región, mucho regionalismo, muchos lugares donde tienen ciertos gentilicios, palabras que se hablan solo en ese lugar. Y hay algunas palabras, no solo aquí, en todo Latinoamérica y en los lugares de habla hispana, usted encuentra que hay palabras que allá son una grosería, pero en otro país es normal. En otro país significa algo distinto, en otro país es algo grosero. Entonces, el predicador, al conocer la humanidad, las personas a las que le va a predicar, debe aprender a utilizar términos y palabras que no resulten groseros, que no resulten ofensivos. Gracias a Dios por el español que tiene tantos sinónimos, palabras que significan lo mismo, y usted puede sustituir ciertas palabras con otra palabra que tenga gracia. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, el versículo 29, quiero que leamos eso. Efesios 4:29 en la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer, y luego en la Nueva Biblia Viva y luego en la Reina Valera 1960. Quiero leerlo en las versiones distintas para poder destacar algo interesante. Efesios 4:27. Todo predicador debe saber que la predicación a la hora de hablar no debe ser ofensiva, sobre todo cuando se usan términos incorrectos, términos inadecuados. Se ha conocido el caso de predicadores que a veces están predicando y la prédica está muy buena, pero de repente sueltan un gentilicio que en la otra región significa una mala palabra, y eso lo que hace es dispersar la mente del oyente. La Biblia dice en Efesios 4:29 lo siguiente, Nueva Traducción Viviente. Dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil. Escuche eso, que sea algo bueno y que sea algo que le sirva a la gente, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Eso es muy importante. La gente que está oyendo, recibiendo la palabra de Dios, debe oír algo que sea bueno y algo que sea útil, pero que no sea grosero ni ofensivo. En la Nueva Biblia Viva, el mismo versículo, Efesios 4:29, dice: nunca empleen un lenguaje sucio. Escuche esto, nunca empleen un lenguaje sucio, más bien digan palabras que les hagan bien a los que las oyen y los ayuden a madurar. Tremendo. Es decir, hay lenguajes, hay palabras que son sucias en sí mismas porque han sido contaminadas en ciertas, han sido lo que hoy en día se llaman malas palabras. Así que muchas veces, y alguien dice, pero eso ha sucedido, claro, mucha gente a veces son nuevos, son predicadores nuevos, vienen de un pasado bien delicado y a veces en plena predicación, al no ser instruidos, ellos dicen términos que no son correctos y que incluso pueden ser un lenguaje sucio. El texto dice que digan palabras que hagan bien a los que oyen y les ayuden a madurar. Ese es otro propósito de la predicación. Hacer que por medio de la poderosa palabra de Dios la gente pueda madurar. Hay muchos predicadores que leen tanto la palabra y estudian tanto la Biblia que cada palabra que hablan siempre es palabra de Dios realmente, siempre están citando una escritura, siempre están hablando de algo que tiene que ver con la palabra de Dios, y esto te evitará, en lugar de dar gracia a los oyentes, afectar y ofender a los oyentes. Por ejemplo, la Reina Valera 1960, Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria
edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Todo predicador debe tener gracia de Dios, pero sus palabras deben ir sazonadas, deben tener gracia a los oyentes. Pero entonces, esto relacionado con el pensamiento es que el predicador debe ser alguien que cuide no ser ofensivo, pero tampoco puede irse al otro extremo de ser este es el otro extremo peligroso, un extremo negativo, y es ser un adulador, ser un lisonjero, es decir, alguien que por predicar solo cosas que le gusten oír a la gente, hacer sentir bien a la gente, llegue al punto de omitir ciertos mensajes o también omitir ciertas palabras de Dios. Hay palabra que puede ser muy fuerte, puede ser muy dura, viene como martillo muchas veces, y hay predicadores que, como dijo un predicador en estos días, hay gente que va a las iglesias, en lugar de escuchar un mensaje, quieren como un masaje, y es muy diferente. O sea, quieren solamente oír algo que adule sus oídos, que les suene bonito, pero el buen predicador sabe que hay palabra que hay que hablar. Dura es esta palabra, hay momentos donde hay que oír la palabra de Dios. Y a Ezequiel, ese hombre de Dios, se le dice que debe amonestarlo de su parte, es decir, debe estar seguro que venga de parte de Dios. Y llega un momento donde escuchen o dejen de escuchar, deben predicarse. Pero escuchen bien, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, del 5 al 6, 1 Tesalonicenses 2, 5 al 6 dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, es decir, aduladores, con intenciones, porque a veces hay gente que tiene lo que dice acá, intenciones secundarias. Dice: ¿cómo sabéis? Ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Está diciendo el apóstol que hay otro extremo en el predicador que debe cuidar, y es no ser un ofensivo, pero tampoco ser un lisonjero, el otro extremo, donde solo diga cosas que la gente quiera oír y por ello omita predicar lo que Dios dice que se debe predicar. Esto es algo muy importante. Y hay otro punto, el séptimo punto, que es muy importante referente a un predicador, es que el predicador debe vivir de tal manera, creo yo que es uno de los puntos más relevantes, y que se lo ha dicho alrededor de este desarrollo de esta serie de varias maneras. Hoy se lo digo de esta manera: el predicador debe vivir de tal manera que todos sepan que practica lo que predica. El predicador debe vivir de tal forma que la gente, que los oyentes, si es un predicador local, si es un predicador regional, que la gente se dé cuenta de que ese hombre o esa mujer predicadora realmente practica de aquello que está predicando. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12, 1 Timoteo 4, 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y empieza a enumerar varias cosas. Número 1, en palabra. Todo predicador debe ser alguien que cuando la gente te oiga, porque también se ha dado casos y hay gente que se acerca y le dice: pero pastor o líder o varón, ¿cómo le parece que fulana o fulano o aquel predica sobre el dar y es el más tacaño de la congregación? O X predica sobre el amar y es el más resentido de la congregación. O esta otra persona habla sobre vivir una vida de pureza y es alguien que tiene cosas raras y tiene actitudes de malicia. Es decir, cada predicador debe, en primer lugar, predicar lo que vive y vivir lo que predica. Pero en segundo lugar, debe tener en cuenta que ese testimonio debe marcar tanto a los oyentes, que los oyentes puedan decir definitivamente: se cree lo que ese hombre predica, porque se nota con sus hechos, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. El predicador debe ser un ejemplo en esas áreas. Es como si alguien predica sobre la oración y es el que menos ora y el menos ayuna y el que menos busca, y no es un ejemplo de ello. Pero hay quienes no solamente lo predican, sino que sus hechos hacen que su predicación sea mucho más exitosa, efectiva.
Y el octavo punto de estos 8 puntos que quise mencionar allí, hay muchas más, pero quiero solo estos porque resumen prácticamente todo, es que el predicador debe dedicar todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. La Biblia dice que todo nuestro ser, bendiga todo nuestro ser su santo nombre. Pero ese ser, según Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Primera Tesalonicenses 5, 23, ese ser, espíritu, alma y cuerpo, deben ser totalmente dedicados al servicio de Dios. Al servicio de Dios. Que todo lo que tenga que ver con tu espíritu, alma y cuerpo esté encaminado hacia el servicio de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es que el verdadero éxito en la predicación no es solamente que usted diga: qué tremendo predicador, qué hombre predicador, qué mujer tremenda predicadora, pero que cuando llegue el momento de la venida del Señor Jesucristo se quede. Que solamente sea un vocero, que solamente sea un heraldo, que solamente sea un pregonero, que solamente sea un anunciante, que solamente sea una atalaya, pero que cuando llegó el momento del arrebatamiento o de la muerte y llegó el momento de la resurrección, en ese momento no se vaya con los muertos en Cristo, ni resucite ni con los que murieron en el Señor, o no sea arrebatado entre aquellos que han sido redimidos, sino que se quede solamente como el recuerdo de un gran predicador. El buen éxito del predicador consiste en que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo esté totalmente conectado al Hacedor, al Todopoderoso. El mismo Dios de paz os santifique, separe, consagre, dedique por completo, aleluya, y todo nuestro ser, hasta, dice la Biblia, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí viene un punto bien importante dentro de esta lección, y estamos ya a unos minutos. Esta lección es muy importante, por eso se le llamó el buen éxito en la predicación, y es que además de todo lo anterior dicho, el predicador necesita conocer bien el propósito de su mensaje, del discurso, del sermón, de la predicación, como quiera llamarle. El predicador necesita conocer bien el propósito que tiene. Generalmente existen varios propósitos y se los puede resumir de esta manera. Hay un propósito en la predicación fundamental, y es el propósito de informar. Hay un segundo propósito, y es el propósito de convencer. Hay un tercer propósito, y es el propósito de persuadir. Son las 3 palabras que los expertos en homilética pueden resumir todo lo que es el propósito de una predicación. Y cuando el predicador logra unir las 3 cosas, obviamente hace un trabajo exitoso. Pero normalmente, por ejemplo, cuando el predicador tiene definido que a la hora de predicar el plan, el propósito es informar, este tipo de mensaje en particular es el que tiene que ver con el que tiene una meta particular, y esa meta es comunicar conocimiento. Por lo general, cuando se habla de un mensaje con el propósito de informar, se está hablando de un mensaje que viene para ampliar, viene para aclarar una información que ya ha sido conocida, o darla a conocer. Eso es informar. Es cuando alguien va a hablar sobre un tema y tiene definido, sobre todo cuando es una enseñanza, sobre todo cuando es algo doctrinal, el predicador generalmente dice: bueno, quiero informar, quiero dar a conocer, quiero ampliar más el espectro, el conocimiento, aclarar ciertos puntos, y por esa razón el predicador debe haber sido un buen estudiante de la palabra de Dios, pero debe tener definido cuál es el propósito. Por ejemplo, si estamos hablando de un tema doctrinal, como por ejemplo el de que si la iglesia pasará o no por la gran tribulación, hay quienes dicen que sí, hay quienes creemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación.
Entonces, cuando el predicador tiene definido eso, él tiene que dar una buena información. Por supuesto, se requiere la revelación, la inspiración, la unción del Espíritu Santo, pero el predicador para informar debe estar bien informado. Es decir, debe haber investigado, debe haber indagado. Y si la idea es ampliar el conocimiento o aclarar la información, por ejemplo, sobre este tema, él debe haber conocido los pros y los contras, debe conocer lo que dicen los que están diciendo que la iglesia sí pasará por la gran tribulación, y debe conocer lo que la Biblia dice y cómo contrarrestar eso. Es decir, debe haber una información muy clara. Hay momentos donde no basta con decir simplemente el arrebatamiento es real, sino que se requiere tener información definida para poder demostrarlo en las Escrituras. No basta solamente con decir una palabra, se requiere, cuando el propósito es informar, se requiere mostrar las Escrituras. Es decir, el predicador debe llegar a un momento donde, si su propósito es informar sobre cierta doctrina en particular, sobre todos los temas doctrinales, son temas muy informativos. En realidad tienen mucha carga informativa, muchas escrituras, porque una doctrina no se basa ni en uno ni en dos versículos, generalmente tiene un compendio de versículos, y el predicador debe estar bien informado para poder luego informar debidamente a la congregación. Ese es el primero de los objetivos, informar. Para eso debe estar bien informado, y no basta solo con decir por allí dice la Biblia, sino ir a la Escritura, ir al texto y hacer que la gente lo pueda leer y lo pueda constatar. Acuérdese de los hermanos de Berea. Eran hermanos que escuchaban al mismísimo predicador apóstol Pablo, pero cuando él se iba, luego ellos iban a la Escritura para constatar, para indagar esa información que habían recibido, para constatar si era realmente así. Es decir, estaban escuchando al apóstol Pablo, pero ellos entendieron que debían ir y profundizar. Eso es cuando se ha recibido una información de impacto que despertó el interés del oyente, y los de Berea dijeron, está tan interesante que debemos ir a profundizar más y tenemos que entender más. Así que eso es muy importante. En segundo lugar, está la predicación para convencer. Convencer es cuando el predicador, en este caso de convencer, está teniendo una idea muy definida, y es cambiar la mentalidad o la forma de pensar de los oyentes, de las personas cuyas opiniones sean distintas a la del orador o predicador. Cuando un predicador viene con el propósito de convencer, claro, el que convence es el Espíritu Santo. Usted solamente expone y la gente también dispone, pero el Espíritu Santo es el que compone y a la vez el que convence. Pero usted necesita saber que si usted tiene el propósito de convencer, número uno, usted debe estar convencido. Es decir, si usted va a predicar sobre ángeles, sobre demonios, sobre milagros, sobre sanidades, sobre liberaciones, sobre lo sobrenatural, sobre cosas poderosas en Dios, sobre doctrinas profundas de la Biblia, usted debe estar convencido por experiencia, por información, por conocimiento, por convicción. Debe tener eso para poder transmitir. Porque el punto es que hay gente que quiere convencer cuando ni siquiera ellos mismos están convencidos. Aquí la idea es cambiar la manera de pensar de las personas. Allí es donde el predicador funge como un apologista, es decir, uno que defiende la doctrina, y alguien que viene a controvertir, a rebatir y a literalmente muchas veces a destruir conceptos que se habían plantado, se habían sembrado en la mente de los oyentes. Hay gente que tiene conceptos falsos de doctrina. Hay gente, por ejemplo, que llegan a la congregación y no creen que el infierno es real. Hay gente que no cree en la existencia de ángeles. Hay gente que no cree en los milagros, no cree en el hablar en lenguas, no cree en doctrinas que son relevantes, como por ejemplo la infalibilidad de la Biblia. Algunos dicen, yo creo algunas cosas, otras no. Puede ser que algunas cosas sí sean de Dios y otras no. Entonces, si el predicador va a tocar un tema de esos, debe estar convencido
y debe sonar tan convincente, pero a la vez debe tener una carga de información y revelación para poder traer una convicción a la mentalidad de las personas, obviamente bajo la influencia del Espíritu Santo. Porque hay temas muy tremendos, como vida después de la muerte. Hay temas muy relevantes que están en las Escrituras, que son doctrinales, que cuando el predicador realmente tiene esa convicción y cuando el predicador tiene el conocimiento y tiene la información, entonces puede venir a cambiar la mentalidad. Hay gente que, en otras palabras, esto es un adoctrinamiento espiritual. Acuérdense que el Señor les dice, vayan y hagan discípulos enseñando. Discipular es hacer que la gente aprenda, pero también enseñando, adoctrinando, formando. Y claro está, hoy en día, sobre todo cuando tenemos que luchar con tantas ideologías, existen ideologías ateístas, ideologías abortistas, ideologías de género, ideologías satánicas, ideologías, absolutamente una cantidad de ideologías del mal o ideologías evolucionistas, etcétera. Cuando la persona llega a la congregación con tantas ideologías, el predicador debe ser un estudiante de la palabra, lleno del Espíritu Santo, pero con conocimiento e información para poder convencer y para fungir como alguien que viene a destruir, derribando esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo y de la verdad y de la doctrina. En tercer y último lugar, el predicador debe persuadir, En este caso, ¿qué es persuadir? Bueno, cuando el predicador tiene esa intención de persuadir, a diferencia de informar es ampliar una información o aclararla. Convencer es cambiar la manera de pensar, explicar literalmente y contrarrestar todo lo que es error, todo lo que son engaños, todo lo que son mentiras que se han venido sembrando en la gente. Pero persuadir es la tercera cosa que el predicador debe tener, y es la capacidad de persuadir, en este caso a la audiencia. Tiene una idea de que cuando el predicador está hablando, está predicando, ese orador, ese predicador está creando un ambiente de motivación a la acción, es decir, que está induciendo a poner en práctica el conocimiento. Ahí está un punto muy relevante, y es que cuando el predicador tiene esa intención de persuadir, acuérdense que a Pablo le dijeron, por poco me persuades a ser cristiano. En otras palabras, persuadir es convencer, es motivar, es impulsar, crear un ambiente que lleve a la gente a la acción, a la práctica de lo que está recibiendo. Mientras que informar te sirve para ampliar el conocimiento, para aclarar dudas, mientras que estar con el propósito de convencer es para contrarrestar ideas, cambiar mentalidades. El propósito de persuadir es que la gente, una vez que haya sido informada, una vez que haya sido convencida, una vez que tenga el conocimiento, tenga también el impulso, la motivación de llevar a la práctica lo que ha recibido. Porque generalmente muchos mensajes combinan 2 o 3 de estos aspectos. Pueden informar, pueden convencer, o pueden informar y convencer, o pueden persuadir y también informar. Pero cuando se logran unir estas 3 cosas en una sola predicación, definitivamente es muy bueno, y la predicación, la enseñanza, ya sea con la información, con el convencimiento y con la persuasión, puede ser mucho más efectiva, y allí entonces se logrará lo que hemos hablado hoy, que es el buen éxito en la predicación. Es cuando el predicador ha llegado a tener no solamente la capacidad de transmitir información, sino también transmitir, literalmente convertir, convencer, transmitir una palabra y luego impulsar bajo el Espíritu Santo, claro está, a que la gente ponga en práctica lo que ha recibido. Por supuesto que todo esto depende de cómo la gente haya oído la palabra, porque la Biblia nos habla de que a algunos no les fue provechoso haber oído la palabra, porque la oyeron, dice que no la acompañaron de fe
wow, eso es tremendo. Cuando no acompañaron de fe, ese oír la palabra de Dios hizo que la misma palabra de Dios no les fuera provechosa. Mientras que hay otros que dice la Biblia que recibieron la palabra. Los que recibieron la palabra. En Hechos dice que hubo gente que la recibió. Como la recibió con fe, obviamente eso le produjo efecto. No obstante, hay otros que no acompañaron el oír la palabra de fe y por supuesto eso hizo que la palabra no les produjera efecto. ¿Por qué? Porque tampoco pueden medir tu éxito en la predicación con eso. Puede que tú tengas muy buena información, puede que tú tengas la capacidad y la convicción y estás convencido y tu propósito fue convencer y tú diste la información, tú venías convencido y fuiste usado por el Espíritu Santo para persuadir, para inspirar y aún así haya gente que salga de allí no creyendo lo que se predicó, contrarrestando lo que se predicó o incluso saliendo a hacer todo lo contrario a lo que se predicó. No necesariamente es que no hay efecto y no hay unción en el predicador, sino que muchas veces la gente dice que no les fue provechoso oír la palabra porque no la oyeron acompañada de fe. Fe es la convicción de lo que se espera. Cuando una persona no oye con fe, hermano, se puede parar arriba el mejor maestro, el mejor evangelista, el mejor apóstol, profeta, pastor, el diácono, líder, quien quiera que sea, por alto rango que tenga, por nivel de unción que tenga. Si la gente que está sentada allá no está oyendo con fe, definitivamente no va a tener efecto. Y acuérdense ustedes de Jesús, el predicador por excelencia. Judas Iscariote le oyó predicar de primera mano, pero terminó siendo quien lo traicionó. Pero Pedro le oyó predicar de primera mano y terminó siendo quien falló muchas veces, lo negó, pero finalmente estuvo dispuesto por esa convicción a ir hasta la misma muerte. Asimismo los apóstoles y asimismo muchos hombres de Dios. Así que yo quiero en este momento hacer una oración. Yo sé que hay oyentes, hay predicadores, hay pastores en este tiempo, que tú le digas al Señor, Señor, yo quiero tener en cuenta esos elementos fundamentales, que cuando yo voy a predicar, yo sepa que voy a informar. Para informar yo debo informarme, no puedo ir a salir allá a improvisar. Tú necesitas estar informado, tú necesitas tener la convicción y tú necesitas tener la persuasión, y esa solo viene por el Espíritu Santo de Dios. Así que allí donde tú estás, quiero que me ayudes a orar. Dios y Padre eterno, hoy te doy gracias primeramente, Señor Jesucristo, por el privilegio, Señor, de poder compartir hoy una palabra. Gracias, Señor Jesús, por cada oyente. Gracias, Señor Jesús, por cada hermana, por cada hermano, por cada pastor, por cada líder, por cada predicador que tiene y aparta un tiempo para poder ser, Dios mío, impactado por tu palabra, para poder aprender algo nuevo, Señor. Hoy te pido, Padre Celestial, que tú extiendas tu mano, Señor, de una manera sobrenatural sobre la generación de predicadores de este tiempo. Estamos viviendo en un tiempo donde el predicador promedio necesita estar tan ungido, tan lleno de Dios, necesita tener información, necesita tener convencimiento, necesita tener persuasión, porque la gente está oyendo muchas otras voces. Hay gente que está oyendo al político, hay gente que está oyendo al periodista, hay gente que está oyendo al médico, hay gente que está oyendo al discursante motivador, hay gente que está oyendo al ateo, hay gente que está oyendo al motivador, al que impulsa al ocultismo, a la maldad, al odio, a la rebeldía, al satanismo, al ocultismo. Hay gente que está oyendo al curandero, hay gente que está oyendo al propagandista, hay gente que está oyendo tantas voces que necesitan, cada vez que oigan a un predicador, que ese predicador esté tan lleno de la información, de la revelación, de la convicción y de la persuasión del Espíritu Santo, que la gente pueda notar una diferencia, que no es solamente un discurso más, que no es solamente un mensajito más, sino que la gente pueda sentir algo diferente. Es vital en este tiempo que la generación de predicadores que se están levantando en este tiempo puedan tener algo que les marque la vida a la gente que les está oyendo. Dios y Padre, yo te doy gracias.
por permitirme ser uno de los bendecidos de predicar en este tiempo. Pero hay muchos hombres y mujeres, algunos que tal vez nunca han salido a través de una pantalla, a través de un internet, a través de un celular, ni siquiera en un audio, pero allá en la vereda, en el campo, en cualquier lugar donde ellos están, en el pueblo, en la región, en el barrio, en la ciudad grande o mediana o pequeña, Señor, ellos son portavoces del poderoso mensaje del evangelio del reino. Señor, úsalos con poder de tal manera que puedan, Señor, contrarrestar toda ideología del mal y puedan ir por encima de los pensamientos que el mundo y el sistema están sembrando en la sociedad de hoy, en el nombre de Jesús.